A todos, disculpen, ahora sí. Gracias a todos, disculpen el corte, fue un pequeño lapsus. Voy a avisar a los demás que deben volver a conectarse. Amén. Eso De es todo, todas disculpen. formas está grabado, no hay Sí, problema. bueno, un poco para poder resumir en este tiempo, y con esto quiero ya un poco empezar a terminar esta explicación de un análisis político global, algo de ahora, no es un tema antiguo. El día de hoy tenemos que decir que en el año 54 eh, yo estaba hablando de todo lo que significó el nuevo orden mundial antes de la guerra del 45, los motivos que no son los que uno normalmente escucha, que son sobre esta guerra mundial, en realidad fueron otros motivos, los protocolos de Sion, que fue después de Maquiavelo. Maquiavelo también tenía una teoría distinta, pero los protocolos de Sion fueron los que llevaron a Hitler a tomar conocimiento de estos protocolos que habían sido esparcidos por todo el mundo para poder tomar su propaganda nazi y irse en contra del pueblo judío para poder derribarlo, porque eventualmente en base a esos 24 protocolos ellos querían tomar el poder mundial por tres esferas, que es la que yo les compartí. Entonces, después del 45 se forma realmente lo primero que podríamos hablar sobre lo que sería el nuevo orden mundial. Se establece la Organización de Naciones Unidas, se establece la Organización Mundial de la Salud, que van todos en la misma fórmula, se establece también el Fondo Monetario Internacional y así fueron saliendo de todas las estamentos que tú conoces al día de hoy. Es más, al día de hoy, si tú lo ves así, una fórmula de plan mundial para traer una globalización de todo y que todos fuéramos uno, que nunca va a ser, es también que todos los ejércitos de todo el mundo, según el Tratado de 1945, ocuparan el mismo armamento con la misma munición, ya sea 9 milímetros o 7.62, lo que se llamó la munición NATO o la munición OTAN. Las fórmulas también de trabajar en caso de haber un conflicto de guerra, se tenían que tomar planes para poder tomar los presos de guerra de un lugar a otro y meter los derechos humanos para que no fueran. Todo esto fue procurado después del año 45. En un momento antes habían otros protocolos, pero eso se tomó como el nuevo orden mundial que quería hacerse y establecerse. Bueno, la Alemania nazi tomó los protocolos de Sion para poder sojuzgar y hacer su nuevo orden mundial. Después del 45, estos países que ayudaron a combatir a Alemania también hicieron un nuevo orden mundial y tomaron para poder establecer sobre los siguientes países que estábamos o que estamos bajo la Organización de Naciones Unidas, que somos casi todo Sudamérica. Pero tienen que saber que el año 54 el polaco Rettinger estaba preocupado por este 54, después de la guerra, por este plan Marshall, y estaba viendo que el antiamericanismo estaba causando y decidió reunir a líderes europeos y norteamericanos y promover un entendimiento entre ellos. Entonces ahí estuvo invitado un príncipe neerlandés, estuvo David Rockefeller, Paul von Celan, y otros invitados conservadoristas. Normalmente la invitación a estos tipos de grupos cerrados iban dos personas de cada país que hayan tenido injerencias en los políticos de ahora o los anteriores. Entonces ahí como el éxito de este encuentro animó a tener conferencias anuales y se creó una dirección a formar por parte del señor Rettinger, que era polaco, y así como se llamó el Club de Bilderberg, Bilderberg, porque la localidad y el lugar donde se hizo fue en ese lugar, en Bilderberg. Invitar a unos y a otros en privado. El propósito era declarado de este grupo
hacer un nudo alrededor de la política común entre los países de Estados Unidos, Europa y en oposición a Rusia y el comunismo. El economista Nederland Beuger sustituyó a Rittinger en el año 60 y el príncipe Bernardo fue presidente emérito hasta el año 2004. En la crisis del 2008, la reunión tuvo lugar en el municipio de Bulimen, en Atenas, y ahí asistieron otros ministros griegos de finanzas, de asuntos exteriores, gobernadores del banco, como el gobernador y el encargado del Banco Nacional griego, también Vladimir Putin. Un año más tarde, la reunión giró en torno a la difícil situación económica, y que todos se acuerdan, que vivía Grecia, Portugal y España, que ahora ya nadie se acuerda, siendo presidente José Luis Zapatero, que ir a esa reunión para hablar con los banqueros de esos momentos que estaban en esa reunión para decirles que sí, España iba a solventar e iba a pagar los vencimientos de las grandes cantidades de la deuda española. Entonces, si tú te das cuenta, un grupo de personas se reúne para conversar en primer lugar y para hablar de política exterior. Después de eso se reúnen más personas y se llaman personas importantes de ciertos lugares y ellos firman acuerdos y dicen, bueno, ahora que somos más fuertes, podríamos llamar a los países. Y así como en ese mismo tiempo, en el año 2009, después de la crisis del 2008, vino el presidente de España, Zapatero, a dar explicaciones. ¿A quién? A un grupo de personas, porque ahí estaban los banqueros más grandes de ese momento, los Morgan, los JP Morgan, los Freeman, los del Banco de Santander también. Entonces, esto no es algo que esté al azar. Él por tradición, tenía que hacer entender que tenía una solvencia económica de Estado. Pero aparte del presidente, fueron otros empresarios también y políticos españoles que acudieron a la cita, como el Grupo Prisa, Juan Luis Cerebrián, que era el dueño del Grupo Prisa, el presidente de Acciona, el ministro de Economía y la reina de España, la reina Sofía, para darle más peso a ese tema, fue como oyente, pero estuvo. Y para lo que ustedes entienden, también estuvo ahí en esa reunión el fundador de Microsoft, que es Bill Gates, y que al final de la reunión criticó las restricciones económicas que el gobierno español acababa de imponer. Este grupo se transformó en banqueros políticos, miembros de la realeza y financieras internacionales, o dueños de los principales medios de comunicación, que son ejemplos del Club de Bilderberg. Por ejemplo, como el estadounidense Ronald Ramsey, el secretario de Estado antiguo Peter Sutherland, Goldman Sachs, que son una agencia como financiera de Estados Unidos, British Petroleum, que trabaja con el petróleo de la nación, y así, el antiguo presidente del Banco Mundial, David Rockefeller, los Ford, gente belga, había una comisión europea, el presidente del grupo, no me acuerdo, perdón, y todas, habían 2 o 3 personas que habían trabajado, si es que han escuchado, de la empresa ABB. Bueno, entonces así fue como el año 2009 también se juntaron el presidente del Banco Santander y así mucha gente. Entonces, estas personas que se juntan para dar un orden, establecer unas garantías a los países y como ellos también es parte de un nuevo orden mundial, que son los que manejan el 80% de los negocios, pero el 20% total de toda la creación de recursos y finanzas en el mundo. Entonces ellos están avanzando de alguna forma, inspirando y conspirando para imponer este gobierno mundial. Es un dominio capitalista y también es un dominio de una economía planificada. Aquí se trata de hacer una lista de figuras que estuvieron y que fueron captados por una red internacional. Y esta red internacional de alguna forma le da peso y planea un movimiento y que el planeta, según su nuevo orden mundial oligárquico, porque son personas muy importantes, avancen
hacia un rumbo que ellos están ejecutando. Entonces, si te hablo del año 30, te hablo del año 20, te hablo del 45, te hablo del 64, estoy llegando al 2000 y ahora estoy hablándote del 2009, es porque el nuevo orden mundial está focalizado de esa forma. Y de esa forma ellos quieren manejar. Esto, lo que estoy hablando al día de hoy, es actual, al día de hoy. No es algo que haya pasado en muchos años atrás. Y hoy día, como les decía, en un principio, tenemos que graficar que esto se establece y se vuelve a relativizar con la pandemia. Y en esta pandemia estamos viendo que el sistema ha ido cambiando hacia otro orden, pero lo que está marcando esta pandemia es una epidemia. Y esa epidemia es la profundización y la decadencia de la crisis. Entonces es un cortocircuito. Entonces mi pregunta es, ¿en qué lugar de todo este sistema de hombres, de todo este sistema de orden mundial, está la iglesia? Bueno, el tercer domingo, este es el 4. Vamos a establecer aquí un pacto, si todos pueden. El 4, estoy hablando sobre lo que los hombres hablan y dicen y establecen sobre el orden mundial. El número 2, que va a ser el día 11, va a ser la teoría de conspiración y grupos secretos. Y el número 3, el día 18, terminamos con la perspectiva bíblica. Al día de hoy solamente te puedo avanzar algo. Todo lo que te he conversado, todo lo que te he dicho, todo lo que te he planteado, que he ido aprendiendo, por mi trabajo también de comercio exterior, muchas veces con mucho negocio en el extranjero, me han hecho entender cómo este mundo globalizado, pero también colocando paráfrasis de sistemas que no te dejan entrar, pero sí ellos tienen toda la manga para salir y entrar y hacer todos los negocios, se transforma en un orden mundial dirigido hacia ese 20% de personas. Pero la palabra establece algo muy claro y muy crítico para que todos tenemos que aprender, todos debemos saber. Y está escrito en Daniel 2 y dice así, Daniel 2:21, y este es un versículo que yo llevé a Bolivia cuando entré allá también, y dice claramente, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios, nosotros, ustedes, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz. De esa forma ha actuado Dios sobre nosotros. Desde el año 300 antes de Cristo hasta este año hay una profundización y una desencadenación del hombre por regir los parámetros y las fórmulas de vivir de los propios hombres. Pero ya estaba escrito en la palabra y reflejado en un tema de conocimiento público de los apóstoles de lo que venía para este tiempo. Y él lo reflejó claramente. Entonces, cuando alguien te diga que este mundo se va a acabar, si está escrito es lo que realmente va a pasar. Pero el sistema del nuevo orden mundial debemos también establecer dónde está imperando en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestras ciudades. ¿Cómo está imperando? Porque todo sistema totalitarista va enfocado hacia ese lugar. Y Jesús no enseñó eso. Él lo enseñó de otra forma. Él lo estableció de otra forma con sus discípulos. Él no fue totalitario para enseñarle a sus hijos espirituales. Él les entregó un diseño claro. Y es por eso que este nuevo diseño de hombres, que se llama NOM, Nuevo Orden Mundial, es establecido por el hombre hacia hombres y trae un sistema que se puede explicar raciocinadamente que el hombre quiere controlar a otros hombres, inventando cualquier sea su motivo para poder traer un orden. Y cada vez que pasa eso, es la iglesia hablando. Y esto me parece muy raro en la iglesia, cuando dicen tenemos que estar unidos. No, hermano, amigos, personas que escuchan, no es el tiempo de estar unidos. Hay que trabajar como cuerpo.
Hay que aprender a entender lo que el Padre ha establecido durante todo este tiempo. Este sistema del nuevo orden mundial no es nuevo, no es nuevo. Es algo muy antiguo. Es una explicación que el hombre debe entender. Hay contradicciones, hay establecimientos. Hoy día, si tú puedes entender algo muy singular y que me dejó muy pensativo y lo voy a leer, por aquí lo tengo. Todos lo conocen. Miguel de Unamuno, un escritor, dijo claramente: ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde viene el mundo? ¿En qué vivo yo? Del cual vivo yo. ¿A dónde voy y a dónde va? ¿Va cuánto me rodea? Este es un hombre que no decía nada, pero decía todo. O sea, el hombre nunca va a estar entendido en los tiempos. El hombre nunca va a entender. El hombre, desde muy antiguo tiempo, ha buscado respuesta a todos estos interrogantes. Y las quiere ordenar, y les quiere dar un orden. Y para darle un orden, él quiere estar por encima, porque él ya pensó antes que los otros. Él quiere darle una proximidad a los ciertos hitos históricos, como el fin del milenio, la apertura de otro, el que insiste a hablar acerca del fin de los tiempos, el resultado memorable de lo que se dijo, de lo que se predijo, de cuando estaba por comenzar el ministerio. Está exacto. Yo les podría hablar de lo que yo me acuerdo, de lo que significó el año 2000, de tanta teoría que el mundo terminaba porque era un problema, que los mayas dijeron, que los mayas no dijeron, pero había alguien que bombardeó a todo el mundo con información y el mundo tuvo miedo. Se pagaron grandes sumas de dinero para que el sistema computacional, las empresas con su sistema de logística no cayeran. Y era aberrante escuchar a los técnicos, a los ingenieros, que muchos no tenían idea y otros se quedaban callados, porque era necesidad para algunos de decir: mi sistema no puede caerse. Que estoy hablando de la logística de una empresa, no puede caerse, ¿qué hago? Y los grandes ingenieros del sistema de computación, matemática, de formateo y todo lo demás, iban y cobraban grandes sumas para que esto no pasara. Y esto llegó a un momento determinado, te estoy dando un ejemplo, que terminó 1999, 00, partió 2000 y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Porque era obvio que no iba a pasar nada, pero a alguien se le ocurrió: si infundo temor, lo mismo que te hablé sobre la teoría de los sabios de Sion, acá hay otra teoría, era la teoría del 2000, que se iba a acabar el sistema de negociación, de comunicación como la veíamos. Los terrores fueron infundidos por un sistema de comunicación que a todo el mundo llegó y todo el mundo estuvimos inmersos, metidos, pensando qué pasaría en este fin de los pequeños tiempos y partir con otro tema. Es un resultado tan memorable porque se dijo, se predijo, pero se comenzó, y cuando comenzaba el milenio, cuando terminaba el tiempo cristiano, cuando terminaba todo este tema. Hoy se vive de la misma expectativa ante la llegada del tercer milenio. Y hoy vemos lo mismo, el tercero, y después va a venir el cuarto. ¿Cuál es el fin de la historia? ¿Qué contingencia vendrá en ese momento? Hoy día yo quiero que lo escuchen los jóvenes. ¿Cuál será la contingencia de ese momento? ¿Cuál será la posibilidad? ¿Cuál será la necesidad? ¿Tú la vas a vivir estando detrás de un televisor escuchando, o tú vas a posibilitar que esto realmente no caiga en manos de otro? ¿Volveremos a un nuevo orden mundial? Antes de empezar, consideraremos precisar el significado de los términos para emplear. ¿Qué significa esta sociedad filosófica? Hoy día les quiero decir: la comprensión de la historia tiene que mirar hacia la escatología, porque después de siglos de afirmación, sin lugar a duda, la historia vuelve a este libro. Y la perspectiva sobre la historia va a volver a este libro. En el año 1905, un hombre, Albert Einstein, él metió la teoría de la relatividad. Él introdujo esta teoría en especial y generó una nueva dimensión sobre la duración y el tiempo. Y él dijo: toda realidad, pues un tiempo
ingrediente es un tiempo efectivo y en un tiempo propio para que permanezca en ella y opere en ella. Pero este hombre vivió de otra forma, entendió de otra forma y también se transformó en un tiempo distinto. Y vinieron otros que quisieron hacer de ese momento un nuevo orden mundial, porque eventualmente partía con una controversia completamente que venía a dar soluciones de inminentes a la historia pasada. Hoy día, ¿qué es lo que hemos visto? Progresivamente esta vida sobre este planeta se ha convertido casi inevitable por su propio habitáculo. Nosotros nos preguntamos, ¿habrá soluciones humanas? Va a tener que venir el hombre con un nuevo sistema de orden para la comida, para el tiempo, para cuidar el planeta. Tendrá que venir otra vez. Entonces tenemos que ver las nuevas ideas, lo que se está gestando. Tenemos que entender qué es la explicación que el hombre está dando sobre el nuevo orden mundial y qué te compete hacer a ti. ¿Ah? Quiero ahora abrir esto y para no perder el tiempo, creo que no sé si he sido muy claro, pero es una paráfrasis de lo que les podría estar ayudando para comprender. Adelante, Nelson, espero que se haya comprendido. Queda todavía el segundo tema, las teorías de conspiración, los grupos secretos, y el tercer lugar, el día 11 creo que es, termino con lo que significaría del 12 al 18, la perspectiva bíblica, pero ya le adelanté que Daniel, en el libro de Daniel, está todo. Adelante, amado. Amén. Bueno, no es fácil hacer un análisis geopolítico mundial como lo ha hecho el profeta Nehemías Jakes. Y esto es muy importante también, entenderlo, queridos hermanos. No se pierdan estas tres sesiones que vamos a compartir con el profeta, hablando del nuevo orden mundial, ¿no? Y la verdad es una brillante exposición, profeta. De repente podemos empezar ya el conversatorio una media hora. Si se cortara, por favor, Pastor Ana, no sé si de repente se cortara. Bueno, va a estar grabado, profeta, y tendríamos que volver a entrar al mismo enlace. Bueno, disculpas, perdón, queridos hermanos. Bueno, creo que, profeta, esto tendríamos que hablar de repente para todas las personas que nos están escuchando. Se está hablando de nuevos paradigmas mundiales. En ese sentido, profeta. O sea, el análisis que se ha ido viendo, si quiere llamárselo así, escalonado de la historia mundial, con el Tercer Reich, los protocolos de los sabios de Sion. Bueno, además sabemos que el pensamiento nazi ha estado muy involucrado con dos sociedades secretas, que es la sociedad Thule y la sociedad Brill, donde de alguna otra forma han promovido este orden mundial, también lo que se llama el Tercer Reich. Bueno, es un mensaje muy importante, pero pastor, de repente, profeta, de repente quiero entender que es un nuevo paradigma mundial que se está presentando, profeta. Bueno, en este momento, a lo mejor como paradigma, no quisiera llamarlo así, pero podríamos ver que en este momento, si tú consideras que nosotros vivimos en Sudamérica, dependemos mucho, no porque dependamos, sino que nuestra economía se basa en algo simple. Por ejemplo, mira, tú en este momento vas a comprar no sé, un televisor, por darte un ejemplo, en Europa. Tú vas a un banco europeo y el cliente allá, tú eres el cliente, el que te lo vende, te dice, por favor, envíamelo a esta cuenta corriente y yo te exporto o te importo en este caso el equipo que tú necesitas para trabajar. Puede ser lo que sea. Tú dices, no hay problema, dame tus códigos. El hombre te da los códigos, te da el código SWIFT, te da su cuenta corriente y te da una clave que se llama AVA. Y esa clave que se llama AVA, tú vas, la colocas, la refrendas en tu computador, colocas todos los datos, lo envías y te envía el televisor. En realidad es un intercambio.
Es un intercambio globalizado porque lo compré en Europa, pero sin lugar a dudas tú estás siendo controlado por un ente distinto que no eres ni tú como cliente ni el vendedor. En este caso, ABA significa Asociación de Bancos Americanos. Todo lo que pasa en el mundo, desde Europa para Sudamérica, para Norteamérica, tiene que estar traducido o establecido en los bancos americanos. Entonces, eso es una forma de control. No sé si me explico. Esa es una forma de control. Es un paradigma que tenemos. Y hoy día, ese país que te controla a ti, que controla tu compra, que controla lo que tú estás comprando de alguna forma, lo que tú estás trabajando y proveyendo, porque con eso tú procuras trabajo en tu país, te está controlando y sabe lo que tú estás haciendo. En segundo lugar, ese mismo país está vendido en un 60% a China. Entonces, en vez de que el europeo te vuelva a vender ese producto, te lo va a vender China, porque tiene mejores conceptos y mejor valorización. Un detalle importante, ¿por qué China, que es un país tan importante al día de hoy, controló de alguna forma, que no sabemos, porque nadie sabe, la pandemia, la controló de inmediato? Después de eso se colocó a hacer vacunas. Dos de las 5 vacunas, 3 son de China, por darte un ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Ha mantenido el control sobre una enfermedad que no sabía. Muchos dirán, una vacuna completamente desarrollada se demora 3 años. ¿Por qué se demoraron 9 meses? Esto está mal, esto es anticristiano, esto es la marca de la bestia, esto es un montón de cosas. Pero, en primer lugar, la palabra dice claramente, acá, para que los que son cristianos, que la marca de la bestia la tienes que llevar en la mano derecha, la vacuna te la ponen en la izquierda. Se terminó la teoría. Se terminó la teoría, no hay teoría. Claro, entonces, bueno, esto yo, este Perdón, déjame concepto, terminar. Segundo claro, lugar, claro. y lo Ujú, último, es que China al día de hoy, si quisiera hacer el nuevo orden mundial, sí te va a controlar, sí te controla, pero ujú. si fuera él el que establece el nuevo orden mundial, debería estar aceptando todo lo que corresponde al aborto, a las etnias, a las personas que piensan distinto, y no está pasando porque es un país completamente controlado. Las empresas de China existen, pero no existen. Siempre tú lo estás pagando al Estado. ¿Me explico? Claro. Ujú. Creo yo que es muy importante y el mundo está atravesando en esta nueva estructuración geopolítica mundial. Actualmente estamos viviendo una nueva reorganización de nuevos poderes mundiales. En este sentido, Va la a posición mía terminarse es el que, tiempo. sí, ya, la posición mía es que para las personas que nos están escuchando en Bolivia, en toda Sudamérica, en Chile, Argentina también, esto va a ser llevado. El mundo ha terminado ya esa dicotomía izquierda-derecha para mí ya no existiría, Son lo porque, mismo. claro, por supuesto, más bien existiría ya los ricos que se volverían más ricos y, y la clase media tendría que desaparecer y tendría que bajar a ser los pobres más pobres. No sé si me dejo entender esa parte. O sea, para las personas que nos están escuchando, no es una lucha entre derecha e izquierda, eso ya se terminó. Por lo menos para mí ya se acabó eso. Para mí la lucha es el pueblo contra el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial es una organización para mí supraestructural estatal, o sea, es un poder que está por encima de los estados, ¿no? Nada más, y en ese sentido, pasando al siguiente punto, profeta, me hace acordar lo que dijo Nathan Rothschild. Eh, dijo, deme la emisión y el poder del dinero, no me importa que títere sea juez o presidente. ¿No? Entonces ahí Nathan Rothschild habló y quiso, pero desde hace mucho tiempo él tiene el control de los bancos centrales del mundo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y también he ido leyendo un poco de lo que es la historia sudamericana en este caso y he visto señalando que hay una constante en todos los países de Sudamérica que han nacido con la deuda externa ya, ¿no? Entonces, Bolivia ya ha nacido con deuda externa. Un historiador, Hugo Roberts Barragán, lo denuncia. En el caso de Chile, no sé, pastor, de repente usted me puede comentar en este sentido. Bueno, en estos momentos, como de alguna forma somos necesarios,
lo que Bolivia también podría hacer, solamente que no ha establecido una red de trabajo clara. Somos necesarios por el tema del cobre, somos necesarios por el tema de la fruta para China. Entonces China no ha puesto un pie encima, pero sí está comprando mucho de la parte fruticultura de Chile. Pero esta imposición se ha basado a que nos dejen trabajar, y al dejarte trabajar, al dejarte de alguna forma un poco libre, tú no tienes deuda. Sí estamos endeudados, pero no en la magnitud de otros países. Pero sí somos necesarios para ellos por la forma como trabajamos y procesamos el cobre. Si algún otro país puede ser igual, Chile actualmente es el que mayor conocimiento tiene de proceso, fundición y fórmula para poder traer de una piedra bruta que está en la tierra a una fundición extraña y a un cátodo de cobre del 99,999. Y como yo les expliqué cuando estuve allá en Bolivia y recorrí 6 de sus 9 departamentos, Bolivia en este momento tiene el 65% de las reservas mundiales del litio, tiene el 35% de las reservas de plata y tiene, creo que era el 40% de las reservas de oro. Las mayores y las más grandes de petróleo en Sudamérica son de Venezuela, en oro y en petróleo. Y en cobre son, por ahí anda peleando Bolivia, Chile y Perú. Entonces, hay un triángulo ahí que no lo van a tocar en un momento determinado por conflictos sociales, pero sí lo van a tocar para poder invertir. Porque como tú decías, la izquierda y la derecha hoy día son los mismos, pero en cuanto al sistema hegemónico de colocar e invertir, no se van a casar porque ellos necesitan sacar esto, sacarlo. Y para la forma de sacarlo es establecerlo en un negocio para poder controlar. Y al igual que en Bolivia, no sé cuánto en Bolivia, pero en Chile hay familias prominentes, 15 o 20, que son las que manejan la pesca, la acuicultura, el cobre y la minería. Es por darte un ejemplo. Entonces, no es una pelea entre el bien o el mal, es una pelea de que el hombre no ha sabido ser sabio. Y la palabra nos exige en un momento determinado, dice claramente, Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Y yo creo que los que están acá sean los entendidos que habla esto. No quiero ser un tema completamente religioso, quiero que sea que fluya el Espíritu Santo y a todos nos enseñe a hacer tiempos y en tiempos de bendición. Adelante. Amén. Si alguien quiere Bueno, preguntar sí, algo, yo sí, creo que también. sí. En este análisis geopolítico es muy importante, por lo menos abordar y estructurar lo que se va a avanzar en la palabra del Señor. Lo interesante, y hay que señalarlo también a los que nos escuchan, es que este tiempo el nuevo orden mundial va a ser, el nuevo orden mundial que ya se está viviendo, está siendo plasmado por un grupo de alianzas. Esa es la palabra. La palabra del Señor no habla alianzas. Jamás ha señalado que un país, en este caso China, es mi posición, va a gobernar. No, no es así. Sino son alianzas, ¿no? Y en este sentido, estas alianzas de estas superpotencias van a ser tanto de derecha como izquierda. Eso ya se acabó, por ejemplo, Lo para mí. Se importante es el acabó la dinero. derecha. ¿Qué le parece lo que le digo, profeta? Sí, así es, porque en realidad estas alianzas son las que manejan los bancos centrales o tienen alguna injerencia en los bancos centrales de las diferentes naciones. Por darte un ejemplo, si hoy día Bolivia explotara en el tema del litio, va a tener que venir inversionistas del extranjero, porque lo más probable es que allí no haya. Lo mismo que pasa en Chile, vienen inversionistas extranjeros para explotar, para tomar y para trabajar ese proyecto en sí. Y los que hacen esa alianza y los que están en constante conocimiento son grandes entidades, son bancos, son inversionistas y son familias o grupos seleccionados que establecen este diseño. Y así manejan las economías del mundo. Como tú dices, no importa el que gobierne, no importa. Ellos de alguna forma se van a meter a ese lugar. Por más que esté en este momento, por darte un ejemplo, en Venezuela, un presidente, o en Cuba, o en Estados Unidos, ellos manejan el proyecto y ellos viajan
apolíticamente, sin tener una bandera política, entre Venezuela, Cuba, Estados Unidos, vuelven a Chile, van a Bolivia, no le importa, ellos están manejando el sistema económico, ellos no están manejando la política. Y el que quiera Ujú. gobernar como político, ellos le golpean la mano y hágalo como tenga que hacerlo. Lo importante es que a mí llegue de vuelta lo que yo estoy invirtiendo. Ujú. Claro. Bueno, profeta, también se señaló sobre las diferentes tecnologías que hoy se está viviendo. Eh, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Es sabido que el país que invierte en inteligencia artificial va a ser una superpotencia. Eso es algo que por lo menos yo lo veo. En este sentido, he ido viendo por lo menos que ha habido en la historia del mundo diferentes revoluciones industriales. En 1800 ha sido la primera revolución cuando, bueno, las máquinas funcionaban a vapor. Después, en 1900, cuando ya sacaron los automóviles. Pero ahora muchos intelectuales nos dicen que hay una revolución diferente, o si quiere llamárselo así, muy diferente a las dos revoluciones industriales. En este sentido, los estudios de física cuántica, eh, también inteligencia artificial, bueno, farmoquímica, igual lo que es Farmacéutica. farmoquímica, igual habló Profeta, que de alguna otra forma han ido plasmando los conceptos, o sea, han ido plasmando a nivel mundial las bases para lo que hoy estamos viviendo, el nuevo orden mundial, Profeta. Es así, ¿no? ¿Cómo Sí, lo por ve? ejemplo, hay un ejemplo en el tema de las 5 ramas del mundo que te hablaba yo. El año 2017, el 30% de la energía solar del mundo estaba por encima de la Unión Europea y el doble de Estados Unidos. Eso era lo que pasaba en el 2017. Pero fijándose ellos ese parámetro, China se fijó otro parámetro. De los 500 superordenadores del mundo, China poseía ni el 10%. Actualmente, hoy día, el 2009, o sea, pasó ya 10, 20 años nuevamente, el 2009, ellos ya tenían 227 de los 500 del mundo, o sea, hay un 45% que ya en el 2009 ellos tenían, y Estados Unidos tenía 118. O sea, China en 21, en 10 años ya tiene que haber subido otro 10% más, y estaríamos hablando que sería dueño del 10% de los superordenadores, que son los que van a manejar las tecnologías que están a la cabeza, el frente en este momento, como es la red 5G, como tú hablabas, la inteligencia artificial, la computación cuántica y los superordenadores. Si tú consideras y lo ves hoy día 2021, creo que en un mes más o unos días más, Elon Musk sale con un cohete otra vez afuera de la estratosfera. Pero antes, el dueño de Virgin va a salir 5 días antes. Pero si tú ves hablar, todo se esconde detrás de estos dos hombres. Pero si ves las superpotencias que son los que invirtieron para poder llevar a cabo, te vas a encontrar que el de Virgin está asociado con empresas chinas para poder llevar a cabo esto. ¿Por qué motivo? Porque la inteligencia artificial y la computación cuántica de estos superordenadores lo da esta potencia. El triunfo chino en la carrera tecnológica no tiene nada que ver con la sociedad que viven ellos, con el mundo que viven ellos. Esta teoría del nuevo orden mundial es por grupos de personas que manejan el tema. Eso, Claro, pero lo que tú estás diciendo tiene mucha razón. claro, profeta. Entonces estaríamos señalando que el pensamiento de Huxley, en este caso de lo que habla del transhumanismo, o de, si quiere llamárselo, del poshumanismo, estamos viviendo esta etapa ya, de Exacto. ya con, estamos en esa etapa del transhumanismo, ¿no? Controlación de masa. Controlación de masas, claro. Entonces, queridos hermanos, creo que es muy claro, profeta. Bueno, yo quisiera hasta alargar 4 veces que nos acompañan, no lo sé si podrá, porque el tema es muy amplio, hablar de transhumanismo, poshumanismo, porque tiene una base filosófica, ideológica el transhumanismo, ¿no? Entonces, quiero entender que cuando se habla de nuevo orden mundial, se está hablando de una nueva forma de soberanía o de una nueva forma de estructuración
biopolítica mundial, lo llamo yo. ¿Qué le parece ese concepto, profeta? Sí, lo que pasa es que si vamos al 45, se juntaron países para poder establecer un nuevo orden mundial Ujú. y se estableció como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, el ente para poder desarrollar todo lo que venía de las leyes que de ahí salieran. Si yo me voy a la página de la ONU, van a salir un montón de administraciones en las cuales ellos avanzan. Pero al día de hoy, esto que tú hablas se ha transformado en un control social de grupos de interés, más que de países. Correcto. Los países Amén. están detrás de estos grupos de interés, como tú lo decías delante. No importa quién gobierne. Adelante. Claro, lo que nosotros, Adelante. los conceptos que manejamos es que estábamos en sociedades de normas, ahora estamos pasando a sociedades de control, ¿no? Entonces, eh, Michel Foucault lo habló, ¿no? En el 72, pero la palabra del Señor lo habló más antes, en el año 96 después de Cristo, en el Apocalipsis, exactamente Apocalipsis 13:17, donde justamente habla que nadie Justo iba a podrá decir eso comprar yo. ni vender. ¿Mm? Sí, lo que yo iba justo a tomar esa parte que no la tenía preparada, pero creo que es en el 12 también, Ujú. cuando en un momento determinado, yo te estoy hablando que en este momento la fórmula de China de poder solventar este sistema 5G, no lo conocemos, no sabemos qué tanto va a ser, pero la cantidad de cámaras que hay en todo el mundo es impresionante. Es impresionante, porque ya no hay dónde. O sea, una persona roba un vehículo, le siguen las cámaras hasta que de alguna forma dan con él, después tienen que hacer una investigación para poder que esta investigación sea clara y el hombre detenerlo. Pero hay una cantidad de cámaras que lo siguen, que buscan sus perfiles porque ya está anotado su nombre, tiene un carnet de identidad, tiene un DNI, tiene todo lo que sea. Entonces hay una conjunción para ir avanzando a este 5G. Y creo que en la parte de Apocalipsis, eh, 3 o 13, como tú estabas diciendo, Mm. y aquí dice en el 13:12, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Por qué motivo? Dice el hombre, Juan, un hombre muy profético en la isla de Pasmo, dice claramente lo que él ve y hace que la tierra y los moradores le adoren a la primera bestia. Esto significa un sistema globalizado que va a estar todo el mundo pendiente de esa estatua, persona, mundo, lugar, ciudad, país, no tengo idea, pero está establecido en la palabra y hoy día el mundo con este sistema 5G, con los superordenadores y con todo lo que se está haciendo a nivel del mundo, Elon Musk saliendo a la estratosfera, el otro de Virgin saliendo al otro lado, ¿qué llevan? ¿Qué llevan en esos cohetes para hacer? Nadie sabe, pero está establecido en la Biblia, como tú decías, está establecido que va a haber un sistema que va a manejar todo el mundo y que va a poder mirar todo el mundo y que van a tener que adorarlo en ese momento. Claro, amén. Sí, es verdad, profeta. Entonces, bueno, queridos hermanos, es muy importante entender y subrayar que este nuevo orden mundial va a ser un grupo de alianzas estratégicas de diferentes eh, de estados poderosos, si quiere llamárselo así. Bueno, yo creo que el análisis, vamos a verlo, vamos a ir analizando también, profeta. Sin embargo, para mí, esto ya para ir terminando también el conversatorio Sí. y ha sido muy importante el análisis geopolítico que dio profeta. Estamos viviendo actualmente sociedades de control y es muy importante entender, primeramente, para el nuevo orden mundial y entender desde el punto de vista político y filosófico que actualmente estamos viendo un nuevo orden mundial, sí, pero necesitamos estudiar conceptos como sociedades de control y también biopoder. Michael Chudovsky, profesor de Ciencias Económicas de Ottawa, Canadá, señaló que el gobierno mundial es un sistema mundial de un gobierno totalitario. Entonces, eso es muy importante, queridos hermanos. Ya para despedirnos, profeta, bueno,
o algo que acotar, el tiempo también está a nuestro servicio. Bueno, profeta, lo escuchamos. Gracias por su tiempo. El ánimo mío no es enseñar una teoría clara de lo que es, sino que más que nada hacer un análisis de lo que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que ir viendo claramente. Acá dentro de las personas hay abogados, médicos, contadores, ingenieros, y cada uno de ellos tiene una información de lo que esta globalización, este nuevo orden nos ha llevado a ser. Pero lo más importante de esto es ver la forma dentro de todo este análisis, llegando al más macro de todos los comentarios, de qué forma la Iglesia ha logrado salirse de este nuevo orden y focalizar en el orden real que Jesús nos estableció como hombres y mujeres. No es hablar de desigualdad, eso lo habla el mundo. No es hablar de pobreza, eso lo habla el mundo. Pero la palabra establece en un momento de ella, dice claramente el Señor, que siempre habrán pobres para que la iglesia se mueva en pos de ellos. Pero hoy día la iglesia debe dar respuestas a este análisis, debe dar respuestas al análisis real de una iglesia con el amor de Jesucristo. Nosotros no somos los títeres de estos hombres, pero somos una iglesia que debemos dar respuestas reales, no respuestas de palabra. Yo no quiero ser la voz de otro hombre, quiero ser la voz de Dios en la tierra. Este análisis me sirve a mí para entender, para, como dice la palabra en Daniel, ser un sabio y un entendido de estos tiempos, para que no me digan, oh, perdón, me equivoqué, porque soy tan santo que estoy en una nube. No, somos gente aterrizada en los tiempos de Dios. Y estos análisis, estos hechos de trabajar en la tierra nos permiten dimensionar la autoridad del Padre sobre nosotros. Yo los bendigo y les agradezco el tiempo por escucharme y por estar acá conectado. Muchas gracias, Nelson. Muchas bendiciones. Bueno, esto fue la participación del profeta Nehemías Yates de la República de Chile. Y queridos hermanos, debemos hablar de profecía, de escatología. Yo me quedo con Apocalipsis 1:3 cuando dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado viene del griego Macarios, que significa dichoso, y para los hijos de Dios, es muy importante estudiar la profecía bíblica. Apocalipsis 1:1 nos habla de la revelación de Jesucristo que Dios le reveló a sus siervos. Exacto. Tenemos que ser entendidos en los tiempos proféticos que estamos viviendo, y actualmente estamos en la última hora antes de la hora de la ira, ya terminando la semana 69 para empezar la semana 70. Queridos hermanos, Dios los bendiga, la paz del Señor esté con ustedes. Estaremos la siguiente semana también con el profeta Nehemías Yates en la segunda parte, en el conversatorio de el nuevo orden mundial, parte segunda. Dios nos lo bendiga, profeta. Saludos a Chile. En Santiago está haciendo frío, que aquí en La Paz. Sí, frío. Aquí igual. Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con ustedes. Hasta luego. Chao, bendiciones. Hasta luego, bendiciones.